Hoy, domingo de Pentecostés, vamos a hacer la meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra Pentecostés. Vamos, los que tengan su Biblia, a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Esta es palabra de Dios. Estamos hoy celebrando el día de Pentecostés, una celebración con mucho significado para todos nosotros y una gran celebración para la Iglesia, porque es precisamente en este día en que podemos decir que la Iglesia de Cristo tuvo su comienzo. Es decir, hoy es el cumpleaños de la Iglesia de Cristo. Vamos a estudiar un poco el significado de esta fiesta y de su importancia. Así que de esta manera yo quiero comenzar con la fiesta de Pentecostés, tal y como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. La fiesta de Pentecostés es así una fiesta que ya existía desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era una fiesta tradicional en la comunidad judía. Esta fiesta, según el nombre en griego, Pentecostés, significa 50. Pentecostés quiere decir 50 en griego. Y era para los judíos un día de peregrinación a Jerusalén. Ellos tenían 7 fiestas en las que acostumbraban ir en peregrinación a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Esta fiesta
Es llamada hasta nuestros días, hasta el día de hoy, por el pueblo judío, la fiesta de las semanas o Shavuot. Shavuot, que significa en hebreo semana, la fiesta de las semanas. Esta fiesta viene del libro de Levítico. Los que tengan su Biblia pueden acudir al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 22, donde se habla de la fiesta de las semanas. En este libro nos dice: también contarán 7 semanas a partir del día en que entregue la gavilla ofrecida con el gesto de la presentación. Las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente, al séptimo sábado. 50 días en total. Ahora vamos a nuestro contaje. De ahí que la fiesta de Pentecostés es también la fiesta celebrada a los 50 días, donde se ofrecía al Señor la primera cosecha del trigo o gavilla, como nos dice allí el libro del Levítico. La gavilla es ese montón del trigo. Cuando cortan el trigo, lo van juntando en pequeños manojitos. Esa es esa gavilla, y la ofrecían a Dios como la primera cosecha. El trigo ya está maduro, es la época de la cosecha, y el primer fruto de esa cosecha era para el Señor. Vamos a meditar un poco en esto, en esos 50 días, porque nosotros hemos también pasado 50 días desde la Pascua, o 7 semanas, 7 días a la semana, son 49 días al día siguiente, que es Pentecostés, que es este domingo de Pentecostés, es el día 50, que corresponde a las 7 semanas o a los 50 días después de la Pascua, incluyendo el domingo, claro, que es el día de la Pascua del Señor. Jesús mismo nos lo había indicado, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. Ustedes han dicho: dentro de 4 meses será tiempo de cosecha. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. De manera que en Pentecostés Jesús indicaba que la semilla estaría lista para la cosecha, tal y como desde el Antiguo Testamento ellos estaban esperando. Jesús dice: ya la semilla ha sido echada, ha sido sembrada, y va a ser cosechada en Pentecostés. En la tradición judía, la fiesta del Shavuot también correspondía al día en que Moisés recibió la ley del Señor, las tablas con los 10 mandamientos y todas las normas que tenían los judíos, las recibió en el monte Sinaí. Se cree que después de que ya habían pasado ese periodo de atravesar el Mar Rojo, el desierto, Moisés sube a la montaña y recibe en eso, después de esos 50 días que habían pasado, recibe el libro de la ley. Para los judíos es el Torah, para nosotros es el libro que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, empezando con el Génesis. Es el Pentateuco. En esta fecha, Dios entrega a Moisés la ley. Esta fecha actualmente los judíos la celebran con velas para mostrar la iluminación que reciben del Señor, y leen la Sagrada Escritura, revisan los mandamientos, la pasan en vela
estudiando, preparándose para proclamar la palabra. Y no es una casualidad que este día estuvieran orando los discípulos y que mucha gente fuera a Jerusalén a la fiesta, como nos dice el libro de los Hechos. Había mucha gente porque iban a Jerusalén a la fiesta. Jesús, previendo todo eso, les había dado instrucciones en sus últimos días a los apóstoles. Les dijo, como escuchamos al evangelista Lucas, en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Jesús está pidiendo algo para ellos, a su Padre. Su Padre les va a entregar algo. Justamente el día de la conmemoración de la entrega de la ley al pueblo hebreo. Es el día en que también el Padre nos hace entrega del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar esa misma ley. Podemos considerar Pentecostés. También subimos al monte Sinaí a recibir al Espíritu Santo. Ya Moisés recibió la ley, pero no la sabemos interpretar, nos dice Jesús. Yo quisiera enseñarles más, pero es necesario que yo me vaya para que entiendan todo esto. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos interpretar esa misma ley del Señor. Así que no hay ninguna casualidad. La Sagrada Escritura no es casualidad. Tiene un orden perfecto, un orden divino. Continuando con el relato de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo, y al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Podemos imaginarnos toda esa gente que venía de lugares lejanos, de Mesopotamia, de Grecia, de Egipto, venían de muchas partes, porque los judíos estaban dispersos, se habían dispersado en todos los alrededores. Por causa de la guerra, Israel había quedado dividido y se habían dispersado. Así que todos esos judíos tenían la tradición de ir a Jerusalén en esas fiestas determinadas, y este era el caso de la fiesta de la semana, ¿no? Del Shavuot. Y era gente, pues, de muchas partes que ya no hablaba precisamente el hebreo, ya eran las nuevas generaciones. Hablaban una lengua distinta al hebreo. Y los apóstoles les hablan en su propio idioma después de Pentecostés. El Espíritu Santo les permite que hablen en lenguas. Pero lo interesante de aquí es que esta narración que nos dice que el Espíritu Santo ha descendido a los apóstoles para que inicien la predicación al mundo entero, para llevar el anuncio hasta el confín de la tierra, como les decía Jesús. Los apóstoles, hablando en muchas lenguas, tiene un significado. Significa que esa iglesia proclamará la palabra de Dios en todas las lenguas. No es nada más algo particular que pasó allí, sino que significa que la iglesia que se está formando va a ser proclamada en todos los idiomas. Hasta nuestros días, por eso decimos la iglesia católica o iglesia universal. La iglesia católica es la iglesia universal para todos. Y se proclama desde ese entonces, gracias al Espíritu Santo, en todos los idiomas. Podemos escuchar la misa en español, en inglés, francés, alemán, hebreo, especialmente ahora en esta pandemia que estamos viviendo. La palabra de Dios la escuchamos a través de los medios electrónicos en todos los idiomas.
Vemos demasiada predicación, pero las misas son exactamente iguales. La misa en latín, la misa en español, la misa en inglés, son iguales. Es la palabra de Dios proclamada en todas las lenguas como en Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra de esta manera la formación de la iglesia y nos dice que una vez recibido el Espíritu Santo salieron con valentía, con energía, y Pedro comienza a dar su primer discurso a la gente. Muchos se convierten a partir de eso. El Espíritu Santo transforma no solamente a los apóstoles, sino a los que los escuchan, porque ellos también a su vez reciben el Espíritu Santo. Y una vez recibido el Espíritu Santo, son otras personas. Acogen a Dios, abren su corazón a Dios y el Espíritu Santo vive en ellos. Es ahí donde podemos ver esa presencia del Espíritu Santo. Podemos decir que somos también testigos cuando escuchamos esta proclamación, porque no soy yo el que está hablando por mí, sino que es el Espíritu Santo a través mío el que está haciendo que yo predique, que yo les interprete la palabra. Es Él el que me da el entendimiento para yo poder analizar, estudiar y transmitirla a ustedes. No es que yo sea un sabio en las escrituras, es el Espíritu Santo el que me ilustra. Él es el que me va indicando lo que Dios quiere que ustedes escuchen y que yo diga lo que Él quiere que yo diga. El Espíritu Santo es una gracia, es un regalo de Dios. Y gracias a ese regalo de Dios, nuestra iglesia se ha mantenido por más de 2000 años. ¿Podemos imaginar alguna otra institución que haya sobrevivido el paso de más de 2000 años? Nuestra iglesia ha sobrevivido desde Pentecostés, que fue su fundación. La iglesia con muchos trabajos fue creciendo, fue evolucionando. Ahora ya la vemos como una institución establecida, muy grande, muchos sacerdotes, muchos predicadores, diáconos, gente sirviendo, pero la iglesia se formó de esa manera. Y hoy la celebramos con alegría. En Pentecostés, nosotros nos alegramos por la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo consolador, el Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, que nos da la paz en medio de toda esta tragedia que vivimos ahora de la enfermedad. El Espíritu Santo nos dice, tengan calma, tengan tranquilidad, porque Jesús, como os lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha abandonado y nos tiene con nosotros al Espíritu Santo. Debemos celebrarlo con alegría, estar contentos. Vivamos, pues, esta fiesta de nuestra iglesia. Vivamos el cumpleaños de toda la iglesia católica. El Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos concede la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.